de base y de confianza que requiera para el cumplimiento de sus fines. El reglamento de esta ley dispondrá todo relativo a la forma de ingreso, permanencia y función del personal que se encuentra al servicio de la Secretaría. Capítulo 3. De la planeación de la movilidad. Artículo 14. En el Estado de Tlaxcala será prioridad la elaboración de políticas públicas y programas en materia de planeación de la movilidad y la seguridad vial. La planeación de la movilidad, así como de la seguridad vial, deberá comprender la prestación de los servicios de movilidad, transporte y vialidad en todas sus modalidades y deberá ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan Estatal de Desarrollo y demás programas de carácter nacional y estatal en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y demás instrumentos de planeación previstos en la normativa aplicable. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por planeación de la movilidad a la ordenación racional y sistemática de acciones que tengan por propósito hacer más eficiente y segura la movilidad de personas y objetos. Comprenderá la fijación de objetos, metas y estrategias basadas en el estudio de factibilidad, así como su permanente evaluación. Artículo 5. En materia de planeación de movilidad, la Secretaría deberá 1. Establecer las medidas necesarias para garantizar la protección de la vida y la seguridad física de las personas. 2. Procurar la integración de condiciones físicas, de imagen, operativas, de infraestructura, horarios, itinerarios, modo de pago, entre otros, para garantizar que las condiciones en las que se proporciona el servicio de transporte público sean de calidad para el usuario. 3. Establecer las disposiciones administrativas que permitan definir el diseño universal de la infraestructura empleada para la movilidad, priorizando la atención de requerimientos básicos para garantizar este derecho a las personas con capacidades diferentes y con movilidad limitada. 4. Fomentar el desarrollo urbano sustentable, así como la observancia de las disposiciones de ordenamiento del territorio, uso de suelo y la imagen urbana, de modo que se garantice el funcionamiento de la vía pública con relación a la oferta de transporte público. 5. Trabajar de forma coordinada con la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como las autoridades municipales, en la elaboración de proyectos inmobiliarios a efectos de garantizar que en estos se garantice la movilidad y la prestación del servicio de transporte en sus diferentes modalidades. 6. Impulsar programas que eviten y reduzcan las externalidades negativas de la movilidad mediante la aproximación entre vivienda y los centros de trabajo, servicios educativos, culturales, de salud y complementarios. 7. Promover la participación ciudadana que incida en la toma de decisiones en materia de movilidad. 8. Fomentar diversas opciones de transporte a efecto de implementar la resiliencia, la eficacia, autonomía y evaluación continua de los elementos integrantes del sistema de movilidad. 9. Incentivar y fomentar el uso del transporte público y de uso racional del automóvil particular. 10. Promover acciones que permitan una mayor eficiencia en la distribución de mercancías al interior de zonas urbanas, cuyo objetivo sea la reducción de los impactos de vehículos de carga de los demás usuarios del sistema de movilidad. Y 9. Hacer uso eficiente de los recursos públicos basados en diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos. Artículo 16. Son instrumentos de planeación en materia de movilidad. 1. Programa estatal de movilidad, cuya elaboración y aplicación estará a cargo de la Secretaría, quien en coordinación con las autoridades competentes considerará aquellas medidas administrativas y operativas necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de movilidad, así como la aplicación de las políticas públicas que mejoren las condiciones de viaje de los usuarios. Dicho programa tendrá una vigencia de 6 años, debiendo someterse a una revisión cada 2 años. 2. Programa de seguridad vial, cuya elaboración corresponderá a la Secretaría en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, la Coordinación Estatal de Ecología y otras autoridades competentes. Tendrá una vigencia de 6 años y deberá ser revisado cada 2 años y considerará las medidas administrativas, operativas y de coordinación entre otras autoridades con los 3 órdenes de gobierno que garanticen la seguridad vial de todos los usuarios de la vía pública. 3. Programas específicos cuyo objeto sea la fijación de estrategias para los diferentes modos de infraestructura para la movilidad, los cuales serán revisados y modificados de conformidad con lo que al respecto determina el reglamento de la presente ley. 4. Estudio de impacto de la movilidad, con el que se busca evaluar y dictaminar sobre las posibles influencias o alteraciones que pudiera generar la realización de obra pública o privada dentro del territorio estatal y que incida en el desplazamiento de personas y bienes. 5. Registro Total de Transporte del Estado, mismo que tiene por objeto controlar y ordenar el servicio de transporte en sus diferentes modalidades, así como de los servicios auxiliares, mediante la inscripción de los actos relacionados con la presentación de dicho servicio. Y 6. Programas municipales de movilidad,
Con el objetivo de verificar la congruencia que cada uno de los programas a los que se refiere el presente artículo guarde con relación a otros instrumentos de planeación y determinar si los factores del programa subsisten o deben ser modificados o, en su defecto, emitir un nuevo programa, se estará a los resultados que arrojen los sistemas de información y seguimiento en materia de movilidad, seguridad vial que implementa la Secretaría. Artículo 17. El Programa Estatal de Movilidad debe considerar 1. Diagnóstico, metas, objetivos específicos. 2. Los subprogramas, estrategias y líneas de acción que determinen la forma en que contribuirán a la condición de desarrollo sustentable del Estado, debiendo considerar cada uno, por lo menos: A. Infraestructura para la movilidad. B. Medidas para promover la circulación de personas y vehículos de forma sustentable. C. El mejoramiento y eficiencia del transporte público de pasajeros, poniendo especial énfasis en la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes o con capacidades limitadas. D. La ordenación y aprovechamiento de la red vial primaria al transporte y distribución de mercancías y la regulación de estacionamientos. E. El fomento de uso de la bicicleta o desplazamiento a pie y la accesibilidad para el desplazamiento de las personas con capacidades diferentes. F. La aplicación de acciones para reducir los hechos de tránsito. 3. Las acciones de coordinación con las dependencias federales, entidades federativas y municipios. 4. Las relaciones que guarden con otros instrumentos de planeación. Y 5. Las instancias corresponsables de una ejecución y los mecanismos utilizados para la evaluación, actualización y posible corrección de programas. El Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Ejecutivo Federal y con los ayuntamientos de los municipios del Estado la coordinación que se requiera a efecto de que participe en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución de los objetivos y metas del Programa Estatal de Movilidad. Los convenios que suscriba el Ejecutivo Estatal con el Gobierno Federal o con los ayuntamientos serán publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Señora Presidenta, si me asistieran con la lectura, por favor. Con gusto, se le solicita a la diputada Maribel León Cruz. Continúe con la lectura, por favor. Con el permiso, Presidenta. Artículo 18. El programa de seguridad vial contendrá, primero, diagnóstico, metas y objetivos específicos. Segundo, los subprogramas, estrategias y líneas de acción que determinen la forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable del Estado, debiendo considerar, cuando menos, inciso A, condiciones de la infraestructura vial y de los elementos incorporados a la vía pública. Inciso B, nivel de incidencia de hechos de tránsito y actividades encaminadas a su prevención. Inciso C, ubicación de intersecciones y puntos de la vía pública de mayor índice de hechos de tránsito. Inciso D, ordenamiento y regulación del uso de motocicleta, bicicleta y vehículos de tracción animal. Tercero, las sesiones de coordinación con dependencias federales, entidades federativas y sus municipios. Cuarto, las relaciones que guarde con otros instrumentos de planeación. Y quinto, las instancias responsables de su ejecución y los mecanismos utilizados para la evaluación, actualización y posible corrección del programa. Artículo 19. La Secretaría integrará y operará el sistema de información y seguimiento de movilidad. Este sistema funcionará con una base de datos en la que se llevará el registro, procesamiento y actualización de la información, georreferencia estadística, así como indicadores de movilidad y de gestión administrativa en materia de movilidad en el Estado de Tlaxcala. Los organismos y entidades con los que la Secretaría se encuentre coordinada serán los encargados de generar y enviar la información que sea necesaria para mantener actualizado el sistema. Artículo 20. En materia de seguridad vial, la Secretaría integrará un sistema de información sobre seguridad vial compuesto por una base de datos que contendrá el registro de la información geoestadística y de los indicadores de seguridad vial, infracciones y de hechos de tránsito. Artículo 21. Con la información que integra el sistema de información y seguimiento de movilidad y el sistema de información sobre seguridad vial, la Secretaría realizará de manera sistemática la ejecución del Programa Estatal de Movilidad y del Programa de Seguridad Vial, coordinando sus acciones con las entidades de los gobiernos estatal y municipales a efecto de garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas. Asimismo, la Secretaría difundirá de manera anual el informe que contenga los avances en el cumplimiento de metas en materia de movilidad y seguridad vial. Artículo 22. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se encargará de llevar a cabo el estudio de impacto de movilidad,
Dicho estudio de impacto de la movilidad tendrá por objeto propiciar el desarrollo sustentable en el estado de Tlaxcala, así como asegurar su congruencia con el Programa Estatal de Movilidad, el Programa de Seguridad Vial y el programa que en materia de desarrollo urbano establezca el gobierno estatal. Artículo 23. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como las personas interesadas en la realización de nuevos proyectos y obras de carácter público-privado, deberán presentar ante la Secretaría, conforme a las disposiciones reglamentarias y lineamientos que ésta señale, la solicitud de evaluación de estudio de impacto de movilidad. La Secretaría, una vez recepcionada dicha solicitud, se coordinará con la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de realizar las acciones pertinentes que permitan expedir el dictamen de factibilidad de movilidad, el cual deberá entregarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la solicitud correspondiente. No estarán obligados a tramitar y obtener el dictamen de factibilidad de movilidad quienes lleven a cabo la construcción o ampliación de vivienda unifamiliar, así como vivienda plurifamiliar no mayor a 10 viviendas, siempre y cuando estas no comprometan a una vialidad primaria, los estacionamientos mercantiles de bajo impacto, los propietarios de predios destinados a usos comerciales y servicios de bajo impacto urbano y la micro y pequeña industria. Artículo 24. El Registro Estatal de Transporte del Estado se integrará con la información relativa a, primero, licencias de conducir; segundo, número de placas; tercero, propietarios de vehículos registrados en el Estado; cuarto, concesiones y permisos otorgados; quinto, actos de transmisión respecto a las concesiones otorgadas, así como de los relativos a la suspensión, terminación y revocación de estos; sexto, datos de los concesionarios, permisionarios, operadores, representantes legales y mandatorios de personas morales autorizadas o concesionarias del servicio de transporte público, mercantil y de plataformas digitales de transporte. Séptimo, características de los vehículos destinados a las diferentes modalidades de transporte. Octavo, servicios auxiliares a que se refiere esta ley y su reglamento. Noveno, infracciones levantadas por las autoridades de vialidad y tránsito. Y décimo, los demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría. Artículo 25. Para el funcionamiento adecuado del registro estatal, la Secretaría, a través de la Dirección de Transportes, realizará las acciones siguientes. Primero, recibir los documentos para la inscripción previo al registro correspondiente, vigilando que se cubran las contribuciones respectivas a la Secretaría de Finanzas. Segundo, registrar las inscripciones correspondientes dentro de los 15 días hábiles siguientes al acto que motivó el registro. Tercero, aceptar las notas que correspondan al alcance de las inscripciones que efectúan de los registros que se tengan. Cuarto, elaborar un informe mensual en el que se detallará el número de actos registrados. Quinto, mantener bajo su custodia los libros y demás documentos o archivos que conformen el registro. Sexto, rendir los informes que les sean solicitados por las autoridades competentes. Séptimo, resolver las dudas que los interesados les formulen. Octavo, expedir las certificaciones que les sean requeridas. Y noveno, realizar a través de la revisión periódica los datos contenidos en el registro. Artículo 26. La Secretaría podrá establecer en las delegaciones regionales de transporte meses para la recepción de la documentación que haya de inscribirse o para realizar revisiones periódicas. Artículo 27. Los concesionarios y permisionarios deberán registrar las concesiones o permisos que les sean otorgados. De igual forma, inscribirán la transferencia y demás actos que sobre los mismos realicen y los datos de los vehículos que destinan a la prestación del servicio público de que se trate. Los operadores deberán inscribirse en el registro estatal, anexando copia de su licenciado operador, de la constancia con la que acredita haber aprobado los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento, así como la constancia asignada por el concesionario por el cual presta sus servicios. Artículo 28. Cuando con posterioridad al registro de un vehículo del servicio de transporte público mercantil se pretenda realizar el cambio de unidad o en su caso modificar las características o los datos de la misma, deberá contarse previamente con la autorización de la Secretaría, así como realizar el pago correspondiente ante la Secretaría de Finanzas. Enseguida se incluirán los cambios procedentes en el registro. Artículo 29. Los programas municipales de movilidad establecerán las políticas, objetivos, estrategias, directrices, acciones, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán dentro del periodo de gobierno correspondiente de conformidad con el Programa Estatal de Movilidad. La programación que realicen los ayuntamientos deberá garantizar la continuidad y proyección de las acciones de movilidad a lo largo del tiempo, de modo que, sin menoscabo de la autonomía municipal, se logre la progresividad en la materia. Los ayuntamientos deberán elaborar los programas municipales de movilidad en congruencia con lo establecido en el Programa Estatal de Movilidad dentro de los 2 meses posteriores a la publicación de sus planes de desarrollo municipal. Los ayuntamientos remitirán a la Secretaría su proyecto de programa municipal de movilidad para que dentro de los 20 días hábiles siguientes se emita la opinión respecto de la congruencia entre la planeación municipal con el Programa Estatal de Movilidad. Artículo 30. En el caso de que el Programa Estatal de Movilidad sea modificado, los municipios deberán adecuar sus programas municipales
de movilidad en concordancia con el instrumento estatal y los municipales de desarrollo urbano de centros de población en los plazos y procedimientos establecidos en el reglamento de esta ley. Capítulo 4 del Sistema Estatal de Movilidad. Artículo 31. El Sistema Estatal de Movilidad se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas y tiene por objeto, primero, propiciar la sinergia, comunicación, coordinación, colaboración y concertación en la política estatal de la movilidad. Segundo, fomentar la aplicación transversal de políticas públicas para la movilidad entre las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias. Y tercero, fomentar la planeación, coordinación, vinculación y concordancia entre los programas, acciones e inversión del gobierno federal, estatal y municipal a través de los instrumentos que definen las políticas públicas en materia de movilidad, ya sea que se desprendan de esta ley o de las normatividades específicas en materia de planeación. Artículo 32. Integra en el sistema estatal, primero, el gobernador del estado, quien lo presidirá. Segundo, el titular de la Secretaría de Gobierno. Tercero, el titular de la Secretaría de Movilidad. Cuarto, el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Quinto, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Sexto, el titular de la Coordinación General de Ecología. Séptimo, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. Octavo, un representante por cada ayuntamiento que será designado de conformidad con sus disposiciones de carácter general, bandos y o reglamentos. Noveno, el diputado presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes. Y décimo, 3 representantes de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la materia. Artículo 33. Las sesiones del sistema estatal estarán presididas por el gobernador del estado o la persona que él designe. Fungirá como secretario del sistema titular de la Secretaría de Movilidad. El sistema estatal sesionará de manera ordinaria cada 6 meses a convocatoria emitida por el secretario de Movilidad y en forma extraordinaria las veces que se requiera. Las sesiones se llevarán a cabo con la mitad más uno de sus integrantes. Las reglas de organización y funcionamiento del sistema estatal serán determinadas a través del reglamento que al efecto expide el gobernador del estado. Artículo 34. A las sesiones del sistema estatal podrán ser convocados como invitados a las autoridades federales, locales o municipales, así como representantes de los sectores público, privado, social, académico, de investigación, cuando el despacho de los asuntos tenga implicaciones técnicas o se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia. Artículo 35. Además de la estructura institucional a que se refiere el artículo 32 de la presente ley, se considera parte integrante del mismo el Programa Estatal de Movilidad, así como los convenios de coordinación que se celebren entre el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y los municipios. Título tercero del Tránsito y la Vialidad. Capítulo primero, circulación en las vías públicas. Artículo 36. Las autoridades estatales y municipales aplicarán y vigilarán el cumplimiento de esta ley y su reglamento, con el objeto de garantizar que la libre circulación en las vías públicas estatales sea adecuada y segura para peatones, conductores de vehículos y usuarios de las mismas. Para tal efecto, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, establecerá en el reglamento de tránsito las normas para la circulación de vehículos y el tránsito de peatones, así como las medidas necesarias que garanticen que el uso de la infraestructura destinada a la movilidad se lleve a cabo en observancia a la jerarquía de movilidad. La Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como las comisarías municipales o áreas equivalentes, a través de sus respectivas áreas de vialidad, se encargarán de vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito y de la aplicación de sanciones a quienes las infrinjan. Artículo 37. Las vialidades deberán contar con vías peatonales que cuenten con un diseño universal que permita la accesibilidad para personas con capacidades diferentes, así como la superficie de rodadura para la circulación de vehículos motorizados o no motorizados. En la medida de lo posible, las vialidades contarán con vías ciclistas. Las autoridades y los particulares no podrán restringir o limitar el tránsito de personas en las vialidades, salvo que dichas restricciones tengan por objeto mejorar las condiciones de seguridad vial, evitar congestionamientos viales en puntos específicos o mejorar las condiciones ambientales. Se garantizará la permanencia y el tránsito en la vía pública en condiciones de seguridad y accesibilidad de las vialidades y de los servicios de transporte. Las autoridades estatales y municipales deberán atender las denuncias por diferencias en la infraestructura de movilidad y por irregularidades en su uso. Artículo 38. Ante la necesidad de construcción de nuevas vialidades, la Secretaría intervendrá en la revisión de los proyectos elaborados para tal fin, a efecto de vigilar que en estos existan espacios de calidad, accesibles y sobre todo para personas con capacidades diferentes y con el espacio suficiente para la rodadura de vehículos motorizados y no motorizados.
La administración pública, estatal o municipal, según corresponda, indemnizará a las personas que sufran daños y perjuicios de su persona o sus bienes ocasionados por falta de mantenimiento de la señalización o del mal estado de la vialidad. La autoridad estatal será responsable del mantenimiento de las vialidades primarias, mientras que los ayuntamientos serán responsables de las vías secundarias. Artículo 39. La Secretaría, en coordinación con los ayuntamientos, atendiendo a las necesidades de vialidad, podrá colocar en la vía pública los señalamientos y dispositivos que se requieran para la circulación y el tránsito en las vías públicas estatales. Los señalamientos que se ajustarán a las especificaciones contenidas en el manual de dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras que emita la Secretaría. Independientemente de la autoridad que preste el servicio de tránsito, los ayuntamientos estarán obligados a colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización la señalización y nomenclatura de la vialidad. Toda persona está obligada a preservar en condiciones óptimas la infraestructura destinada a la movilidad, por lo que evitará que con sus actos u omisiones se cause daño o obstrucción a esta. De igual forma, evitarán poner en riesgo la vida y la integridad de las demás personas, debiendo para ello observar los señalamientos de tránsito, ya sean fijos, producidos por mecanismos o aparatos luminosos, y las que realice el personal operativo de tránsito. Artículo 40. La Secretaría dispondrá la instalación de señales de tránsito preventivas, restrictivas e informativas. Las señales preventivas tienen por objeto advertir la existencia y naturaleza de un peligro o el cambio de situación en la vía pública. Las señales restrictivas tienen por objeto indicar determinadas limitaciones o prohibiciones que regulen el tránsito. Las señales informativas tienen por objeto orientar destinos, lugares, servicios y distancias al usuario. Artículo 41. El reglamento de esta ley establecerá los señalamientos que deberán colocarse en las vías públicas, así como las obligaciones de los conductores respecto a su observancia. Artículo 42. El derecho a hacer uso de las vialidades corresponde a todas las personas, sean ciudadanos tlaxcaltecas o transeúntes, por lo que los particulares o las autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos. Las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública y vialidad brindarán las facilidades a quienes realicen algún tipo de manifestación o acto público de carácter ilícito, como son los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, social, religioso, deportivo o recreativo, siempre que los responsables o personas a cargo de estos actos lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, cuando menos 48 horas antes de anticipación a su realización. La autoridad competente que tenga conocimiento del desarrollo de un evento de los enunciados en el párrafo anterior estará obligada a informar en forma previa el desarrollo de estos a la población a través de los medios masivos de comunicación, medios electrónicos o cualquier otra vía de comunicación, debiendo proponer alternativas de movilidad de personas o vehículos. Capítulo 2. De los conductores, pasajeros y peatones. Artículo 43. Las personas que conduzcan un vehículo en la vía pública obligatoriamente deberán portar, primero, la licencia o el permiso vigentes expedidos por la Dirección de Transporte. Segundo, la tarjeta de circulación que acredite el registro del vehículo ante la autoridad competente. Tercero, en los vehículos, las placas metálicas autorizadas con las medidas de seguridad acordadas por la autoridad que las expide y los engomados correspondientes, o en su caso, el permiso temporal para circular sin ellos colocados en los lugares que determine el reglamento de esta ley. Y cuarto, cuando se trate de conductores de vehículos del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, además de los requisitos anteriores, también portarán la tarjeta de circulación que expedirá la Secretaría a quienes hayan aprobado los exámenes toxicológicos que aplicarán en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, previo pago de los derechos que por dicho trámite se generen. Artículo 44. Queda prohibido conducir u operar un vehículo excediendo los límites de velocidad establecidos por la presente ley y su reglamento en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas, así como comunicarse telefónicamente mientras se conduce. La Secretaría instalará de manera aleatoria en las vías públicas de competencia estatal y en coordinación con la Secretaría de Salud grupos de trabajo acompañados por un médico para detectar mediante alcoholímetro la presencia de alcohol en aire exhalado por los conductores de unidades vehiculares, tanto del servicio particular como del transporte público. A quien conduzca una unidad vehicular en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas le será retirado de circulación el vehículo así conducido hasta que pague el monto de la infracción respectiva, el arrastre y los días de corralón y deje de estar bajo los efectos de las sustancias tóxicas. Asimismo, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de esta ley. Artículo 45. Los conductores y los pasajeros se abstendrán de arrojar, depositar o abandonar sobre la vía pública cualquier tipo de objetos o materia de residuos sólidos u orgánicos.
Artículo 46. Los conductores y propietarios de vehículos designados para el servicio de transporte público mercantil o de los pertenecientes a las plataformas digitales de transporte y la empresa aseguradora, atendiendo a las circunstancias en que ocurra un hecho de tránsito, están solidariamente obligados a responder por la reparación de los daños y perjuicios causados a terceros en su persona y patrimonio. En el caso de la comisión de un delito, será responsable su ejecutor. Cuando se comete el delito de homicidio o el de lesiones previstas en el artículo 224, 225 y 232 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, la Secretaría retendrá el vehículo que haya intervenido en el accidente para garantizar el pago y lo pondrá sin demora a disposición de la autoridad competente para la determinación de la responsabilidad procedente. Probada la culpabilidad del conductor o operador por la autoridad competente, deberá indemnizar a la víctima o sus deudos con la póliza de seguro correspondiente y de no ser suficiente con sus recursos propios. El monto de la indemnización y los mecanismos para su pago inmediato los determinará la autoridad jurisdiccional competente. Tan luego como resulte cubierta la indemnización procedente y la entera satisfacción de la víctima o sus deudos, el vehículo será devuelto sin demora al concesionario o permisionario. Artículo 47. Los conductores o operadores, además de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, deberán, primero, mostrar a las autoridades de tránsito cuál les sea solicitado la licencia o permiso para conducir, así como la documentación que autorice la circulación del vehículo. Segundo, abstenerse de conducir cuando estén impedidos para hacerlo por circunstancias de salud o bajo el influjo de bebidas alcohólicas, psicotrópicas o estupefacientes que impliquen disminución de las facultades físicas o mentales. Tercero, transportar en la unidad solo el número de personas especificadas en la tarjeta de circulación correspondiente. La infracción a esta disposición será sancionada por las autoridades de tránsito con base en lo dispuesto por el reglamento de esta ley. Cuarto, no llevar niños o mascotas en las piernas del conductor, así como bultos o objetos que obstruyan la visibilidad del conductor al frente, a los lados o en la parte posterior del vehículo. Cuando dicho vehículo se preste el servicio público de pasajeros en sus distintas modalidades, quedando prohibida la colocación del tablero del vehículo, aparatos como televisores o cualquier otro tipo de electrónicos análogos, así como el uso de teléfonos celulares con los que se pueda distraer el conductor u operador, exceptuando de lo anterior los aparatos de radiocomunicadores o los anuncios de ruta. Quinto, no causar molestias a los conductores o a peatones o al público en general con ruidos, señas u otras actitudes ofensivas y acatar estrictamente las normas sobre uso de bocinas, silbatos, escapes, cambios de luces y accesorios de vehículo. Sexto, conservar una distancia respecto del vehículo que le precede, conforme a las disposiciones que al efecto se señalen en el reglamento, que permita detenerse oportunamente en base a la velocidad, las condiciones de la vía y las del propio vehículo. Séptimo, no entorpecer la marcha de columnas militares, escolares, desfiles cívicos, cortejos fúnebres y manifestaciones públicas. Octavo, disminuir la velocidad que, de ser preciso, detener la marcha del vehículo, así como tomar las precauciones necesarias ante la concentración de peatones. Noveno, respetar las reglas de circulación, específicamente las que refieren a preferencias, velocidad y uso restringido de las vías públicas. Décimo, someterse a los exámenes exigidos por esta ley y su reglamento. Décimo primero, no obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como abstenerse de invadir en las áreas de rodamiento las zonas reservadas para paso peatonal. Décimo segundo, evitar que personas ajenas o carentes de licencia o permiso para manejar o sin capacidad físico-mental conduzcan los vehículos a su cargo. Décimo tercero, tratándose de vehículos del servicio particular, observar las siguientes disposiciones. Inciso A, utilizar y verificar que los demás ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad. Inciso B, vigilar que las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes viajen en el asiento trasero del vehículo. Inciso C, tomar las medidas necesarias para que los niños menores de 3 años, además de viajar en el asiento trasero del vehículo, lo hagan en canasta especial o en brazos de un adulto. Décimo cuarto, tratándose de conductores de motocicletas, portar casco, rodilleras y espinilleras. Y décimo tercero, acatar las disposiciones de esta ley y de su reglamento. Artículo 48. Queda prohibido a conductores de vehículos de servicio social o oficial hacer uso de señales luminosas o luces especiales cuando no se dirijan a atender una emergencia o realicen acciones preventivas. Artículo 49. Los conductores o operadores de vehículos en circulación y los usuarios de la vía pública se abstendrán de realizar todo acto que constituya un peligro para las personas o sus bienes. Artículo 50. Los peatones y pasajeros están obligados a cumplir las disposiciones de esta ley y su reglamento, así como los demás ordenamientos municipales que en su caso se expidan. Artículo 51. Los peatones cruzarán las vías públicas por las zonas
peatonal y tendrán preferencia de paso en los cruceros que carezcan de señales o de dispositivos para controlar la circulación vehicular, excepto cuando sean controlados por personal de tránsito y en cuyo caso cumplirán las indicaciones de este. En todos los casos, los peatones tomarán las precauciones necesarias al cruzar la superficie de rodamiento y no irrumpirán intempestivamente sobre esta. Los pasajeros no obstruirán la visibilidad del conductor ni interferirán los controles de manejo. Capítulo tercero de la circulación de los vehículos. Artículo 52. Todo vehículo que circule en la vía pública deberá contar con las placas de circulación expedidas por la Secretaría o por autoridad similar de cualquiera de los estados de la República Mexicana, contar con la calcomanía que acredite haber cumplido la verificación vehicular correspondiente, encontrarse en buen estado mecánico de forma tal que no emita gases contaminantes, no contar con aditamentos que emitan ruidos excesivos, no tener cristales polarizados, obscurecidos o aditamentos que obstruyan la visibilidad al interior del vehículo, salvo cuando estos vengan instalados de fábrica, de acuerdo con las normas expedidas por la autoridad federal correspondiente, o cuando así se requiera por razones médicas o para protección solar debidamente acreditadas y cualquiera de estas circunstancias se indique en la tarjeta de circulación, y contar con los sistemas y accesorios requisitos de peso y dimensiones que señalen esta ley y su reglamento y demás normatividad aplicable. Las autoridades de tránsito ordenarán el retiro de la circulación a los vehículos cuando se contravenga lo dispuesto en el párrafo anterior, independientemente de aplicar la sanción que corresponda. Artículo 53. Las ambulancias, los vehículos de cuerpos de bomberos, del ejército, de las instituciones policiales, de tránsito y de transporte, cuando circulen en ejercicio de sus funciones o para la atención de una emergencia, tendrán preferencia de paso en la vía pública. Artículo 54. El reglamento establecerá las normas de seguridad y los requisitos necesarios para que puedan circular los vehículos en la vía pública y las relativas a las condiciones de seguridad necesarias para sus ocupantes de otros vehículos y de peatones, como el buen estado de funcionamiento del motor, limpiador de parabrisas, silenciador, herramienta para casos de emergencia, espejos, claxon, sistema de frenos y alumbrado, velocímetro y los demás que sean propios de cada vehículo en especial y del fin que estén destinados. De igual manera, el reglamento establecerá las condiciones necesarias para el traslado de carga en general. Artículo 55. Los límites máximos y mínimos de velocidad para la circulación de vehículos en la vía pública se fijarán en el reglamento, observando lo dispuesto por las normas nacionales e internacionales. Los operadores de las unidades que ofrecen el servicio de transporte público, mercantil o privado, así como los empleados de las plataformas digitales de transporte, deberán respetar los siguientes límites de velocidad. Primero, en zonas urbanas y de población densa, 40 km por hora. Segundo, en zonas escolares, 10 km por hora. Y tercero, en zonas no urbanas, 80 km por hora, salvo restricciones propias del camino, conforme con señalamientos viales. Si ante la falta de observancia lo señalado en la fracción 2 del presente artículo se ocasionara un accidente de tránsito que debiera en lesiones o la muerte de una persona, dicha circunstancia será considerada como un agravante de la comisión de delitos. Artículo 56. Los vehículos registrados en otro país podrán circular libremente en la vía pública si lo hacen con permiso de importación o internación temporal otorgado por las autoridades competentes y cuenten con las placas y la tarjeta de circulación o documento equivalente vigente correspondiente a su lugar de origen. Artículo 57. Los vehículos destinados a la prestación de servicios de transporte público circularán por las rutas autorizadas en la concesión y los taxis lo harán en su jurisdicción o fuera de estas según las necesidades del contratante y del servicio, siempre que se acredite la vigencia de dicha concesión mediante el uso de las placas, la tarjeta de circulación y los engomados respectivos, pudiendo hacerlo en otras vías públicas por causas justificadas. Artículo 58. La Secretaría será la única instancia facultada para determinar el cupo máximo de personas que pueden ser transportadas y las condiciones en que deba hacerse el viaje, respecto a los vehículos que presten el servicio de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades. Artículo 59. Los vehículos solo podrán ser retirados de la circulación en la vía pública por contravenir disposiciones de esta ley o de su reglamento. Capítulo 4. Paradas. Artículo 60. Las paradas de transporte público serán establecidas por la Secretaría, escuchando en su caso la opinión de las autoridades municipales y de comunidad, cuando estos tengan a su cargo el servicio de vialidad y tránsito y de los mismos concesionarios de transporte público. En todo momento se procurará que la longitud de las paradas de transporte sea de cuando menos 12 metros lineales, tratándose de lugares urbanos con gran densidad de población. Queda prohibido fijar paradas de transporte público en curvas o cruceros de calles o avenidas. La autoridad que tenga a su cargo el servicio de vialidad y tránsito señalará los lugares de la vía pública en donde se podrán estacionar los vehículos.
A falta de señalamiento, los conductores estacionarán en los lugares en donde exista acotamiento suficiente, sin entorpecer la circulación de los otros vehículos. Queda prohibido estacionar vehículos sobre las aceras destinadas para el tránsito de peatones, frente a los lugares de acceso para personas con capacidades diferentes o en los lugares destinados como paradas del servicio de transporte público. La infracción a esta disposición será sancionada por la autoridad de tránsito con la suspensión de la licencia. Cuando, por circunstancias extraordinarias, se requiere estacionarse en el área de rodamiento de las vías públicas, los conductores colocarán los señalamientos preventivos, restrictivos y los que sean necesarios para garantizar la seguridad de los peatones y demás vehículos. Queda prohibido establecer zonas de estacionamiento exclusivo en la vía pública. Artículo 61. Para el ascenso o descenso de pasajeros, los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público se detendrán a la orilla de la vía, en los lugares autorizados, a efecto de no ocupar la superficie de rodamiento. En las zonas rurales lo harán en las áreas destinadas para ello y, en su defecto, en un lugar fuera de la superficie de rodamiento. Los conductores tomarán las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los demás vehículos. Capítulo 5. Accidentes de tránsito. Artículo 62. Cuando en un accidente de tránsito en la vía pública tomare conocimiento de los hechos cualquier autoridad, deberá comunicarlo de inmediato a la Secretaría, así como al Ministerio Público Federal o Estatal, según corresponda, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció dicho accidente. La autoridad que tomare conocimiento del accidente deberá presentar los indicios para los efectos legales correspondientes y, una vez que hubiere tomado conocimiento del mismo, deberá despejar la vía para que exista fluidez en su circulación. En todo caso, la intervención se hará sin crear peligro para peatones, conductores ni pasajeros, tomando en cuenta las providencias necesarias a fin de señalar y proteger el lugar del accidente. Cuando con motivo de un accidente de tránsito no existieran lesionados, afectación a la vía pública o a los bienes de terceros y ninguno de los conductores se encontrara en estado de ebriedad, la autoridad que haya conocido de tal hecho podrá convenir a las partes involucradas para que lleguen a un acuerdo respecto a la forma y términos de la reparación de los daños causados. Si las partes involucradas llegarán a un acuerdo, de inmediato harán saber dicha circunstancia a la autoridad y podrán retirar sus unidades del lugar del accidente para permitir la libre circulación en la vía. En este supuesto, la autoridad solo tomará nota del accidente para efectos estadísticos, sin aplicar sanción administrativa a ninguno de los conductores, ni retener en garantía de pago de los daños o de infracción los vehículos que participaron en el hecho. Si no fuese posible llegar a un acuerdo, la autoridad de tránsito que tuvo conocimiento del suceso remitirá de manera inmediata al Ministerio Público a los implicados junto con su respectivo informe homologado para efecto de que, a través de la mediación ante la representación social, resuelvan lo procedente. Artículo 63. Si con motivo de un accidente de tránsito resultara en personas con lesiones de las previstas en las fracciones tercera a la séptima del artículo 232 del Código Penal y se causara la muerte y se presumiere que alguno de los conductores manejaba en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias nocivas a la salud prohibidas por la ley, la autoridad que conozca el caso solicitará de inmediato la intervención del Ministerio Público. En los casos en que no se actualice la hipótesis anterior, la certificación del estado de embriaguez del conductor y de lesiones del menor grado será realizada por personal facultado de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Artículo 64. Quienes intervinieran en un accidente de tránsito deberán permanecer en el lugar de los hechos, absteniéndose de mover o retirar el vehículo de su posición final hasta que tome conocimiento del accidente la autoridad de tránsito correspondiente. La inobservancia de lo dispuesto por este artículo será considerado como una causal de agravante del delito de lesiones o muerte. Si con motivo del accidente resultara en daños cualquiera que sea su monto y el conductor responsable se encuentra alcoholizado, pero la presencia de alcohol de aire exhalado es menor a 0.4 miligramos por litro, los interesados podrán convenir sobre la reparación de los mismos en presencia de la autoridad de tránsito. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que, como consecuencia del accidente, bajo las mismas circunstancias, alguna de las personas que participaren resultare con lesiones de las previstas en las fracciones primera y segunda del artículo 229 del Código Penal. En todos los casos, la autoridad de vialidad y tránsito procurará que los interesados lleguen a un acuerdo, orientándolos sobre la responsabilidad en que hubieran incurrido y el valor aproximado de los daños o características de las lesiones. Si lo solicitan, se les concederá un plazo de hasta 72 horas para que resuelvan. Artículo 65. La autoridad de vialidad y tránsito pondrá a disposición del agente del Ministerio Público competente a la persona que al conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas hubiere causado daños a terceros por este motivo, provocando lesiones o la muerte. Artículo 66.
Si quien hubiera aceptado la responsabilidad del pago de la reparación del daño en un acta de convenio hecho en presencia de la Autoridad de Vialidad y Tránsito o ante el Ministerio Público no cumple en los términos de esta y el efecto pretenda lograr el pago de dicha reparación, la Autoridad de Vialidad y Tránsito proporcionará a todos los elementos a su alcance para que, por sus medios y en unión de su aseguradora, acudan ante la instancia legal que corresponda para los efectos de demanda la responsabilidad penal o civil que deriva del hecho de tránsito en que participar. Capítulo 6 de los vehículos. Artículo 67. Para efectos de esta ley y su reglamento, los vehículos se clasificarán según su capacidad para desplazar carga de la manera siguiente. Primero, ligeros, aquellos que tienen capacidad para desplazar hasta 3.5 toneladas de carga. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes. 1. Vehículos de tracción animal, inciso A, carretas, inciso B, otros similares. 2. Bicicletas, inciso A, deportivas, inciso B, media carrera, inciso C, carrera, inciso D, triciclos. 3. Motocicletas, inciso A, bicimoto, inciso B, motonetas, inciso C, otros similares cuyo cilindraje de motor los distinga y se encuentren clasificados en el reglamento. Inciso 4. Automóviles, inciso A, sedán, inciso B, deportivo, inciso C, sedán dos puertas sin postes, inciso D, limusina o extralargo de lujo, inciso E, convertible, inciso F, vehículos tubulares, inciso G, vagonetas, inciso H, otros que se encuentren clasificados en el reglamento. Inciso 5, camionetas, inciso A, tipo pick-up, inciso B, panel, inciso C, tipo Beret, inciso D, otros que se encuentren clasificados en el reglamento. Segundo, pesados, aquellos que tienen capacidades para desplazar más de 3.5 toneladas de carga. Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes. Primero, camiones, inciso A, autobuses, inciso B, omnibuses, inciso C, microbuses, inciso D, de volteo, inciso E, revolvedoras, inciso F, pipas, inciso G, D, estacas, inciso H, tubulares, inciso I, tortón, inciso J, trailer, inciso K, remolque de doble semirremolque, inciso L, trilladores, inciso M, montacargas, inciso N, grúas, inciso O, agrícolas, inciso P, con remolques y inciso Q, similares que se encuentran clasificados en el reglamento. Si los vehículos clasificados como ligeros son modificados en sus características para aumentar su capacidad de carga y con ello rebasan las 3.5 toneladas, serán considerados como vehículos pesados para todos los efectos que procedan. Artículo 68. Los propietarios de los vehículos considerados dentro de los puntos 3, 4 y 5 de la fracción primera, así como aquellos a que se refiere la fracción segunda del artículo 77 de esta ley, deberán contar con las pólizas de seguro vigente que amparen los daños, lesiones y muerte que ocasionen a pasajeros o a terceros en su persona y en sus bienes. En los casos de vehículos del servicio de transporte público, los transportistas del Estado, para dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, podrán adquirir pólizas de seguro o bien podrán constituir fondos de garantía por empresa o asociación, cuyos montos podrán oscilar entre los 20.000 y las 40.000 unidades de medida y actualización. Al efecto, exhibirán ante la Secretaría un informe mensual con el estado de cuenta del fondo de garantía. Título 4. Educación, seguridad vial y prevención de la contaminación. Capítulo 1. De las campañas, programas y cursos de educación vial. Artículo 69. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes en materia educativa, de seguridad pública y de protección civil, desarrollará campañas, programas y cursos de seguridad, educación vial, sensibilización y atención a personas con capacidades diferentes, destinados a difundir en los diferentes sectores de la población los conocimientos básicos necesarios en la materia, con el objeto de reducir el índice de hechos de tránsito, facilitar la circulación de los vehículos en los centros de población y en la infraestructura vial de la entidad, desarrollar y estimular el sentido de responsabilidad y profesionalismo de los conductores de los vehículos del servicio público de transporte, racionalizar el comportamiento de los peatones y en general crear las condiciones necesarias a fin de lograr el mayor bienestar de la población. Artículo 70. La Secretaría podrá convenir con las autoridades federales, estatales y municipales en materia ambiental para tomar las medidas necesarias para preservar el medio ambiente y evitar el desequilibrio ecológico que puedan derivarse de la emisión de humos, ruidos y gases de los vehículos que circulen en el territorio del Estado. Asimismo, promoverá la modernización y eficacia del parque vehicular. Capítulo 2. De la capacitación, adiestramiento y profesionalización de los operadores. Artículo 71. La Secretaría promoverá la realización de cursos de capacitación, adiestramiento o profesionalización de todos aquellos operadores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público y del servicio de transporte mercantil. Los cursos de capacitación, adiestramiento o profesionalización a que se refiere este artículo serán brindados por la Secretaría en cada una de las delegaciones regionales con personal certificado
en transporte público y deberán incluir temas encaminados al trato de personas con capacidades diferentes o de adultos mayores. Artículo 72. Con independencia de lo dispuesto por el artículo anterior, las personas físicas o morales podrán operar previo permiso otorgado por la Secretaría, centros de capacitación, adiestramiento y profesionación para conducir vehículos. El permiso que se refiere a este artículo tendrá vigencia de un año, pudiendo revalidarse por un periodo igual si se han cumplido las obligaciones establecidas en la presente ley o reglamento. Las personas físicas o morales constituidas conforme a las leyes del país que obtengan el permiso que se refiere al presente artículo tendrán las obligaciones siguientes. 1. Contar con vehículos apropiados para la enseñanza de conducir que tengan los dispositivos de seguridad descritos en esta ley y su reglamento. 2. Contar con póliza de seguro de cobertura amplia que garantice la reparación de los daños que pudieran ocasionar a terceros. 3. Supervisar que los responsables de impartir la enseñanza de manejo, además de contar con la licencia de conducir que establezca esta ley y su reglamento, se encuentren debidamente certificados por la Secretaría. Para tal efecto, los responsables de impartir la enseñanza de manejo deberán aprobar los exámenes técnicos físicos, así como los de cursos de capacitación que imparta la Secretaría. 4. Sujetarse a las tarifas, horarios, zonas y demás condiciones de carácter técnico que señale la Secretaría. 5. Otorgar a quien apruebe sus cursos una constancia de acreditación que tendrá validez para tramitar la licencia o permiso para conducir en la modalidad que proceda. Y 6. Cumplir con las demás obligaciones que establezca la ley y su reglamento. Artículo 73. A los centros de capacitación, adiestramiento y profesionalización para conducir vehículos que acumulen 3 sanciones se les podrá suspender la autorización hasta por 3 meses y en caso de reincidencia la suspensión será definitiva. El reglamento de esta ley establecerá los supuestos por los cuales los centros de capacitación, adiestramiento y profesionalización para conducir vehículos se hagan acreedores a sanciones. Artículo 74. La Secretaría vigilará, aprobará y supervisará el funcionamiento y la realización de cursos de capacitación, adiestramiento o profesionalización de los centros de capacitación, adiestramiento y profesionalización para conducir vehículos, asimismo para participar en las sesiones que se hagan acreedores a quienes infrinjan las disposiciones de esta ley y de su reglamento. Capítulo 3. Prevención de la contaminación. Artículo 75. Con el objeto de preservar el medio ambiente y evitar el desequilibrio ecológico que pueda derivarse en la emisión de humos, ruidos y gases de los vehículos que circulen en el territorio del Estado, la Secretaría, en forma coordinada con la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala, verificará que los vehículos cuenten con los dispositivos esenciales para prevenir y controlar la emisión de ruidos y gases que ocasionen contaminación ambiental, conforme a las leyes federal y estatal de la materia, las disposiciones reglamentarias y normas oficiales que de ellas deriven. Artículo 76. Las autoridades de tránsito y transporte ordenarán el registro de la circulación de los vehículos que no porten la constancia de haber acreditado la verificación vehicular y de los que emitan humo negro o azul o ruido excesivo. Las unidades que circulen con la presente disposición serán retiradas de circulación y depositadas en los corredores a disposición de la Secretaría de Finanzas para que con los propietarios de aquellas se continúe con el procedimiento a fin de que cumplan la verificación vehicular correspondiente y solo de esa manera se autorice la circulación de las mismas, previo pago de multa, arrastre y días de correo. Artículo 77. Los propietarios o conductores de los vehículos que no cuenten con la constancia que se refiere al artículo anterior o los que aún contando con ella y que sus vehículos emitan humo negro o azul o ruido excesivo, se harán acreedores a las sanciones previstas en esta ley y su reglamento. Artículo 78. Las autoridades estatales en materia ambiental se coordinarán con la Secretaría a fin de llevar a cabo operativos para la detección de vehículos que, aun portando el engomado de verificación vehicular, rebasen los límites máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas. Las autoridades de tránsito y transporte no permitirán la circulación de vehículos que rebasen los límites permisibles de contaminación hasta en tanto no los habiliten y sean aprobados en su funcionamiento por los centros de verificación autorizados por la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala, aplicando las sanciones a que se hubiera hecho el acreedor en términos de las disposiciones reglamentarias. Artículo 79. La Secretaría exigirá que todos los vehículos destinados al servicio de transporte público porten el engomado de verificación vehicular como requisito para acreditar la revista anual de transporte público. Las autoridades de tránsito y transporte remitirán a la autoridad estatal en materia ambiental el mismo día de la infracción el número de folio del engomado del vehículo que, acreditando un supuesto óptimo funcionamiento mediante la aportación del engomado de verificación vehicular, contamine ostensiblemente el aire. Lo anterior para efecto de que la autoridad ambiental proceda a investigar y, de ser necesario, sancionar al centro de verificación vehicular que expidió el engomado correspondiente al propietario del vehículo responsable de la contaminación en términos de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.
La Secretaría, para el cumplimiento de las funciones que les otorga este artículo, se coordinará con las autoridades estatales y municipales de tránsito. Título quinto del transporte, capítulo primero, disposiciones generales al transporte. Artículo 80. El servicio de transporte es aquel que presta el Estado a través de la Secretaría, pudiendo otorgarse a terceros por virtud de la concesión correspondiente y que se le denomine servicio público de transporte. Servicio de transporte público, así como el que prestan particulares directamente a otros, constituyendo una actividad comercial o llevan a cabo los propietarios de vehículos y que para sus prestaciones necesitan el permiso o autorización de la Secretaría, al que se le denomina servicio de transporte mercantil. La prestación del servicio de transporte se regulará por las disposiciones de esta ley y su reglamento. Artículo 81. Para el adecuado funcionamiento de los distintos servicios de transporte, la Secretaría, en el ámbito de su competencia, determinará las características y especificaciones que deberán portar los vehículos que comprendan el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades. Los colores serán a elección de los concesionarios. Artículo 82. Los vehículos del servicio público de transporte que cuenten con un permiso o concesión otorgado por la autoridad federal competente deberán solicitar a la Secretaría la autorización para transitar en la infraestructura vial de caminos de jurisdicción estatal, misma que determinará el establecimiento de las bases y terminales, así como todo lo que concierne a paradas de ascenso y descenso de pasajeros previo estudio técnico correspondiente. Para que un vehículo de servicio particular, de transporte público, de servicio de transporte mercantil y de las plataformas digitales de transporte puedan circular por la infraestructura vial del Estado, deberán llevar en todo momento los documentos vigentes siguientes. 1. Placas de circulación. 2. Tarjetón de concesión o permiso. 3. Tarjeta de circulación y calcomanías. Y 4. Póliza de seguro. Por su parte, el conductor de un vehículo de servicio público de transporte y servicio de transporte mercantil además deberá aportar ISOA, licencia de conducir acorde al tipo de servicio de transporte, y B. Tarjeta de circulación, la cual debe ser colocada en el interior de la unidad en lugar visible para el usuario. Los documentos a que se refiere este artículo podrán ser en original y o copia certificada, con excepción de la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, las líneas respectivas y las placas de circulación, que deberán exhibirse en original. En caso de pérdida o robo de los documentos mencionados, el titular de la concesión o permiso o el conductor, para su reposición, deberán suscribir ante la Secretaría el formato de responsiva por extravío o sustracción del documento conforme a los lineamientos que para tal efecto determine la propia Secretaría. Artículo 83. Todo vehículo que circule en la infraestructura vial del Estado deberá reunir los requisitos de funcionalidad y comodidad, además de contar con los equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad que, con base en la legislación federal de la materia, esta ley y su reglamento requieran al efecto. Tratándose de los vehículos del servicio de transporte público y del servicio mercantil de personas a que se refiere la fracción primera y segunda del artículo 85 de esta ley, deberán contar con mecanismos para cerrar automáticamente sus puertas y que impidan se abran mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Procurarán otorgar las condiciones de accesibilidad para personas con capacidades diferentes de la tercera edad y mujeres en periodo de gestación. Las unidades del servicio público del transporte y del servicio de transporte mercantil portarán los colores reglamentarios que la Secretaría, en coordinación con los concesionarios, acuerden, además de cumplir con las especificaciones relativas a su identificación. Artículo 84. Las placas, tarjetas de circulación, calcomanía de identificación vehicular, tarjetón de concesión o permiso y demás documentos que requieran los vehículos del servicio público de transporte y del servicio de transporte mercantil registrados en el Estado serán expedidos por la Secretaría. La emisión de las formas oficiales valoradas y los formatos relacionados con el servicio público de transporte y servicio mercantil corresponderá a la Secretaría. Capítulo segundo de los tipos de servicio de transporte. Artículo 85. Para los efectos de la presente ley y sus reglamentos, el servicio de transporte se divide en, primero, servicio de transporte público, inciso A, urbano, el que lleva a cabo dentro del perímetro urbanizado de un mismo municipio o entre dos o más municipios conurbados o centros de población ubicados dentro del territorio del Estado, con apego a los itinerarios, recorridos, rutas, líneas, horarios, frecuencia de paso, tarifas y demás especificaciones que señale la concesión respectiva con base en las disposiciones de la presente ley y su reglamento, y la Secretaría establecerá las características y condiciones de comodidad, seguridad e higiene que deban presentar los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público urbano. El servicio de transporte público urbano se considerará masivo si es prestado utilizando autobuses o colectivos y se realiza con minibuses o microbuses o cualquier otro tipo de unidades de capacidad menor que, por disposición del reglamento, reúna las condiciones y características vehiculares necesarias para los fines del servicio. Inciso B, suburbano, es aquel que, con las mismas características y condiciones del urbano, se presta partiendo de un centro de población a sus lugares aledaños, pero siempre dentro del espacio territorial de un municipio, con paradas terminales y horarios fijos.
La Secretaría, en coordinación con las instancias integradas del Sistema Estatal de Movilidad, impulsará el desarrollo de programas, estrategias, servicios especiales o cualquier otro mecanismo que permita una mayor accesibilidad al servicio de transporte público para las personas con capacidades diferentes o con movilidad limitada, a efecto de que mediante una implementación gradual de esto se logre la satisfacción de las necesidades de este grupo vulnerable. Inciso C, transporte mixto de pasajeros y bienes. Es aquel que se autoriza para el traslado de personas y bienes en el mismo vehículo cuyo interior se encuentra dividido en compartimientos para personas, sus equipajes y la carga. Inciso D, transporte de servicio público alternativo, aquel brindado mediante el empleo de motos o bicicletas adaptadas para el traslado de personas a los que se les denomine mototaxis o visitaxis, que cuentan con el permiso otorgado por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría para brindar dicho servicio y que se sujeten a los itinerarios, circuitos y demás disposiciones y lineamientos que se emitan en materia de seguridad vial en el reglamento de esta ley. El servicio de transporte público alternativo a través de mototaxis o visitaxis deberá funcionar de forma complementaria entre los diferentes modos de transporte destinados al traslado de personas, de acuerdo con los recorridos convenidos entre los usuarios y el operador, siempre que el mismo se orine dentro de las realidades autorizadas para tal fin por la Secretaría. Este servicio será operado por permisionados debidamente registrados e identificados por la Secretaría. Pido que se me apoye con la lectura. Por favor. Sí, con gusto. Se le pide a la diputada María Isabel Casas Meneses continuar con la lectura, por favor. Con su venia, señora Presidenta, buenas tardes a todos. Número 2, servicio de transporte mercantil de personas. Inciso A, automóviles de alquiler o taxis, aquel que se presenta en unidades con capacidad no mayor de 5 personas, el cual no está sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias de paso ni horarios fijos, pero sí tarifas determinadas por la Secretaría, en observancia o lo dispuesto por la ley y el reglamento. Los vehículos que presten este tipo de servicio podrán formar parte de un sitio. Los automóviles de alquiler o taxis deberán contar con instrumentos de medición de distancia recorrida en kilómetros. La Secretaría será la instancia encargada de establecer la tarifa mediante el uso de taxímetros. Inciso B, transporte escolar. Aquel que se otorga para una localidad específica en un municipio determinado o conurbado, para los educandos y maestros de una localidad específica en un municipio determinado o conurbado, consistiendo en el traslado de su domicilio o lugares predeterminados a la escuela y viceversa, y que se encuentra sujeto a una tarifa. Inciso C, transporte personal, servicio que se presta a las personas que viajan a sus centros de trabajo o cuando su transportación se relaciona con fines laborales, consistiendo dicho servicio en el traslado de su domicilio o lugares predeterminados al centro de trabajo y su retorno al lugar de origen. Este transporte se prestará en vehículos cerrados, que satisfagan las condiciones de seguridad, comodidad y demás requisitos que señalan las leyes aplicables. Inciso D, los vehículos utilizados por los centros de capacitación, adiestramiento y profesionalización para conducir vehículos. Inciso E, transporte de turismo, servicio cuyo objeto es el traslado de personas hacia aquellos lugares situados en el Estado, que no recorran de manera preponderante o recurrente tramos federales y que son considerados turísticos por revestir un interés histórico, arqueológico, cultural, recreativo o de esparcimiento y que requiere de vehículos que reúnan las características de seguridad, comodidad e higiene. Por lo que se refiere al transporte público exclusivo de turismo, el servicio será de ámbito estatal sin ruta determinada. En esta modalidad de transporte se encuentra el uso de carreteras, tranvías u otro análogo que pueda ser empleado en los municipios declarados como pueblos mágicos y que se sujeten a itinerarios y medidas de seguridad que la Secretaría determine. Inciso F, transporte de servicio extraordinario. Es aquel servicio que se presta con los vehículos destinados al servicio de transporte público y que requiere de un permiso para presentar un servicio diferente al concesionado, en las condiciones que para el efecto establezca la Secretaría. Número 3, servicio de transporte mercantil de carga. Inciso A, de materiales o diversos, el que se presta en vehículos adecuados destinados al transporte de materiales para construcción, así como los destinados a trasladar bienes, productos agropecuarios, materiales de construcción
industrializados, animales en pie, objetos y cualquier otro bien material, dentro de los límites correspondientes al territorio del Estado. Este servicio no estará sujeto a itinerario, horario ni tarifa. Quedan exentos de esta clasificación los vehículos utilizados por particulares, campesinos, pequeños productores, integrantes de pueblos y comunidades indígenas que transporten insumos y o productos agropecuarios, agrícolas y ganaderos para su autoconsumo, dentro de los límites de la comunidad agrícola a que correspondan. Inciso B, ligera. Es aquel que se presta en vehículos adecuados, destinados a transportar mercancías, enseres y objetos que no excedan de su capacidad y dimensiones que señale el reglamento. Inciso C, mudanzas. El que se presta en vehículos cerrados o abiertos para el traslado de bienes muebles, este servicio no estará sujeto a itinerario, horario y tarifa. Inciso D, mensajería y paquetería. Tiene por objeto trasladar dentro de la zona autorizada toda clase de sobres, paquetes, bultos, cajas y cualquier otro tipo de contenedor con entrega a domicilio. Inciso E, carga especial. Aquel que requiere de vehículos con características especiales para el transporte de materiales para construcción, basura, desechos en general, agua, bebidas, alimentos y o productos perecederos, arrastre de vehículos, remolques, entre otros, para lo cual el reglamento determinará las características de los vehículos referidos, los cuales deberán cumplir con las disposiciones legales aplicables. Inciso F, carga especializada en materiales y desechos peligrosos. Este es el servicio que presta en vehículos que requieren tener condiciones y equipos adecuados para aislar, conservar y proteger los bienes objeto del traslado, así como para evitar cualquier riesgo a terceros. Los bienes objeto del traslado a que se refiere esta clase de servicio por su propia naturaleza no podrán llevarse en vehículos convencionales, motivo por el que este servicio deberá prestarse en unidades dotadas de equipo de refrigeración, calderas, dispositivos herméticos y otros similares para el traslado de animales en canal, vísceras de sustancias químicas, corrosivas, gaseosas, radioactivas, líquidos flamables e inflamables, sustancias o desechos peligrosos o infecto-contagiosos, y en general de aquellas que necesitan condiciones especiales por ser potencialmente peligrosas. Dependiendo de las clases de bienes que deban transportarse, pueden requerirse adicionalmente las autorizaciones o requisitos que expidan o requieran en la materia cualquier autoridad federal, estatal o municipal y grúas de arrastre y salvamento, aquel cuya prestación requiere de vehículos con características o adecuaciones especiales como plataformas o grúas de arrastre destinados a realizar maniobras para trasladar vehículos accidentados o detenidos por la autoridad correspondiente, los cuales deberán contar con el número de autorización correspondiente, placas y colores autorizados por la Secretaría. Número 4. Servicio de transporte particular. Es aquel que realizan las personas físicas o morales para satisfacer una necesidad específica de transporte de personas, animales o bienes, siempre que tengan como fin el desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial. Cuando se transporte carga que exceda 3,5 toneladas, no podrá considerarse como servicio particular. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el traslado de carga que, por su naturaleza, requiere autorización especial. Artículo 86. Para la prestación de cualquier servicio público de transporte, la Secretaría exigirá al solicitante que acredite la propiedad o tenencia legal del vehículo con el que pretende explotar el servicio. Artículo 87. Los vehículos destinados al servicio de transporte público, servicio de transporte mercantil de personas, servicio de transporte mercantil de carga y los utilizados por las plataformas digitales de transporte deberán observar vida útil por un plazo de 10 años contados a partir del modelo correspondiente a dichas unidades vehiculares, los cuales podrán prorrogarse hasta por 2 años, previa inspección de los vehículos y dictamen realizado por las delegaciones de transporte, debiendo además cumplir con las condiciones de seguridad e higiene previstas en esta ley. Capítulo 3. De las licencias y permisos para conducir. Artículo 88. Corresponde a la Secretaría, a través de sus delegaciones regionales, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Estado, la expedición de placas, tarjetas de circulación y licencias de conducir
así como permisos provisionales de circulación en las modalidades, condiciones y requisitos establecidos en el reglamento de esta ley para la circulación de vehículos destinados al uso particular de los residentes en las vías estatales de comunicación. La autoridad administrativa que otorgue licencias o permisos de conducir a una persona que no haya cubierto en su totalidad los requisitos que refiere el párrafo anterior será sancionada por su superior jerárquico con suspensión temporal de su cargo. En caso de reincidencia se procederá a la destitución en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 89. Las licencias otorgadas por las autoridades competentes de la Federación, entidades federativas o el extranjero tienen validez en el Estado, en los términos en que las mismas sean concedidas, con excepción de las licencias para conducir vehículos del Servicio de Transporte Público, que deberán ser expedidas por la Secretaría. Artículo 90. Para la obtención, canje o reposición de licencias o permisos para conducir, se deberán cubrir los siguientes requisitos. Número 1. Ser mexicano o acreditar la estancia legal en el país. 2. Ser mayor de 18 años de edad. 3. Aprobar la capacitación como operador de vehículo con las condiciones y modalidades que señala el reglamento de la presente ley. 4. Demostrar aptitud física y mental para conducir vehículos destinados al transporte público en cualquiera de sus modalidades. Para ello, el interesado deberá aprobar el examen médico general, psicométrico y toxicológico. 5. No estar jurídicamente impedido para conducir vehículos por resolución administrativa o judicial. 6. Presentar la solicitud correspondiente en los formatos que al efecto expida la Secretaría, así como la documentación que para tal efecto le sea requerida. Y 7. Pagar los derechos correspondientes. Para efectos de lo dispuesto por la fracción tercera del presente artículo, la capacitación como operador de vehículo se acreditará con la constancia expedida por la Autoridad de Vialidad y Transporte, en la que se certifique que el interesado en obtener, canjear o reponer una licencia de conducir ha aprobado el examen teórico práctico sobre las disposiciones de esta ley y su reglamento. Los exámenes médicos a que se refiere la fracción cuarta del presente artículo serán aplicados por la Secretaría de Salud misma que expira la certificación respectiva. Artículo 91. Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través del personal certificado de la Dirección de Vialidad, será la encargada de aplicar el examen a los interesados en obtener, canjear o reponer una licencia de conducir. El procedimiento para la aplicación del examen a que se refiere el párrafo anterior será establecido en el reglamento de la presente ley. Artículo 92. Cuando por las causas de prescripción médica quien opera un vehículo requiera para ello de aditamentos especiales, esta circunstancia deberá precisarse en la licencia de conducir, por lo que será requisito indispensable que quien se encuentre en el supuesto establecido en el presente artículo, al operar un vehículo lo haga empleando los aditamentos especiales que la propia licencia precisa, siendo motivo de sanción la inobservancia de esta disposición. Artículo 93. El titular de la licencia o permiso está obligado a informar a la Secretaría cualquier modificación que implique cambios a los datos e informes proporcionados para la obtención de la licencia en los términos previstos por esta ley y su reglamento. El incumplimiento de lo dispuesto por el párrafo anterior del presente artículo será motivo de sanción en términos de lo dispuesto por la presente ley y su reglamento. Artículo 94. A ninguna persona se le otorgará o renovará la licencia número 1 cuando se cause la muerte de una persona imprudencial o intencionalmente con motivo de la conducción de un vehículo, salvo resolución judicial absolutoria. Número 2. Cuando se ha dejado de tener la aptitud física o mental necesaria para conducir vehículos de motor. 3. Cuando se haya suspendido la licencia 2 o más veces en el periodo de 2 años. 4. Por actualizar alguna hipótesis prevista en el Código Penal para el Estado durante la prestación del servicio de transporte público. 5. Por ser el responsable en segunda ocasión de accidentes con saldos de lesionados. 6. Por alterar los datos contenidos en la licencia. 7. Por resolución judicial que cause ejecutoria. Y 8. Cuando el titular sea operatorio del transporte público y conduzca en estado de ebriedad bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas o viole las disposiciones de los artículos 47 y 55 de esta ley.
Cuando el conductor de un vehículo cause la muerte a una persona con motivo de la conducción en estado de ebriedad, la Secretaría, además de cancelar la licencia de aquel, le negará una nueva hasta pasados 10 años contados a partir de no haber ocurrido el hecho de tránsito. En caso de reincidencia, no volverá a otorgarle otra. Artículo 95. Las licencias o permisos para operar vehículos de servicio de transporte público que expida la Secretaría se cancelarán por cualquiera de las causas siguientes. Número 1. El titular sea sancionado por conducir vehículos de servicio de transporte público en estado de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas o por rebasar el límite de velocidad permitida. Número 2. Cuando el operador del servicio de transporte público le sancione en 2 ocasiones con la suspensión de la tarjeta de circulación del servicio de transporte público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de esta ley. 3. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición sea falsa o alterada, o bien que alguno de los documentos presentados para cumplir los requisitos para su expedición sean falsos o alterados. En este caso, además se dará vista a la autoridad competente. 4. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad del titular de la licencia o permiso ponga en peligro la seguridad o la vida de los usuarios, peatones o terceros. 5. Cuando al operador del servicio de transporte público se le detenga conduciendo un vehículo que se ostente como del servicio de transporte público en cualquier modalidad, sin que el vehículo cuente con los documentos de circulación y o carezca de la autorización respectiva. 6. Por resolución judicial ejecutoriada durante el tiempo que señale en la misma. 7. Por resolución administrativa cuando se compruebe incapacidad física o mental. 8. Por permitir que otra persona utilice su licencia de conducir o su tarjeta de circulación del servicio de transporte público. 9. Por abandonar el lugar del accidente cuando su vehículo se haya visto involucrado, excepto en los casos que resulte lesionado y sea trasladado a un centro médico para su atención. Y 10. Por conducir un vehículo automotor, distinto a la categoría para el que fue otorgada la tarjeta de circulación del servicio de transporte público. Cuando la licencia o permiso sea cancelado, la Secretaría procederá a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema de información y seguimiento de movilidad. Por su parte, el operador deberá reintegrar la tarjeta de circulación a la autoridad que lo expidió, en un término que no exceda de 5 días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación respectiva. El conductor al que se le haya cancelado su licencia no tendrá derecho a que se le expida otra en el lapso de 2 años. Si se trata del conductor de vehículos de transporte público, este lapso será de hasta 5 años. En caso de reincidencia, se le privará definitivamente de la licencia de manejo. Artículo 96. La Secretaría está facultada para suspender en forma temporal a los operadores del servicio de transporte público el uso de la licencia por un término de 3 a 12 meses, en cualquiera de los casos siguientes. 1. Si acumula 3 infracciones a la presente ley o su reglamento en el transcurso de un año contado a partir de la primera infracción. Y 2. Cuando el titular de la misma, durante la prestación del servicio, haya cometido algún delito doloso. Artículo 97. A ninguna persona se le renovará la licencia de servicio de transporte público cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes. Número 1. Cuando la licencia esté suspendida o cancelada. Número 2. Cuando la autoridad compruebe que el solicitante ha sido calificado con incapacidad mental o física que le impida conducir vehículos y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado. 3. Cuando la documentación exhibida sea apócrifa, alterada o proporcione informes falsos en la solicitud correspondiente. Y 5. Cuando así lo ordene la autoridad jurídica o administrativa competente. Artículo 98. En los casos de suspensión de la licencia, el interesado podrá solicitar de no subsistir las causas que la motivaron y una vez concluido el término de dicha suspensión, el ejercicio de su derecho para conducir. Los procedimientos para la suspensión o cancelación de las licencias estarán determinados en el reglamento. Artículo 99. Las licencias para conducir dejarán de tener vigencia en los siguientes casos. 1. Por cancelación. 2. Por expirar el plazo por el que fue otorgada. Y 3. Por suspensión. Artículo 100.
La renovación o reposición de una licencia procederá en los casos y previo cumplimiento de los requisitos que establezca la presente ley y su reglamento. Artículo 101. Tratándose de transporte privado, la Secretaría podrá expedir permisos para conducir vehículos que tendrán una vigencia temporal de conformidad con las disposiciones del reglamento de esta ley. Los permisos tendrán una duración no mayor de 180 días y serán renovables. En ningún caso se otorgarán a menores de 16 años. Los permisos se cancelarán cuando el titular del mismo cometa una infracción o las disposiciones de esta ley o su reglamento. Título sexto. De las concesiones y los permisos para el servicio de transporte público y el servicio mercantil. Capítulo 1 de las concesiones y permisos. Artículo 102. Corresponde al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, la prestación del servicio de transporte público, creando los medios que estimen convenientes o mediante el otorgamiento de concesiones en los términos previstos por esta ley y su reglamento. Para el otorgamiento de concesiones, el titular del Poder Ejecutivo, a través del Secretario de Gobierno, deberá publicar en el periódico oficial del Estado, conjuntamente con la convocatoria, la declaratoria de necesidades respectiva que justifique el incremento de las concesiones existentes de acuerdo con la modalidad de que se trate. Artículo 103. Para que las personas físicas o morales puedan llevar a cabo la prestación del servicio de transporte público o del servicio mercantil o algún servicio auxiliar de transporte especificados en el presente título, se requiere de una concesión, un permiso o autorización. Los interesados en obtener alguna de ellas deberán sujetarse a los estudios técnicos, al procedimiento, así como cubrir los requisitos establecidos en esta ley, su reglamento y los demás que determine la Secretaría en función de las necesidades del servicio de transporte de que se trate. Del producto que el Estado obtenga por el cobro de derechos por el otorgamiento de concesiones, permisos o referendos de estas, se destinará cuando menos el 20% al financiamiento del Fondo Estatal para el Transporte. La Secretaría vigilará que las asignaciones y reasignaciones de las concesiones y permisos no generen prácticas monopólicas. Artículo 104. Las concesiones, permisos o autorizaciones, así como los derechos en ellos conferidos a que hace referencia esta ley y su reglamento, son personalísimas, se consideran bienes fuera de comercio, por lo que no podrán ejercitarse mediante mandato, ni arrendarse, darse en comodato, donarse, enajenarse, embargarse, hipotecarse, gravarse o permutarse, total o parcialmente, o ser otorgados sin garantía para la obtención de financiamiento que sea destinado a la renovación del propio parque vehicular de los servicios público y mercantil del transporte. Serán inexistentes los actos y contratos entre personas físicas y jurídicas que realicen en contravención a lo dispuesto por el párrafo anterior, por lo que la acción por parte del concesionario que contravenga a este artículo conllevará a la cancelación inmediata y definitiva de la concesión. Artículo 105. Las personas morales cuyo objeto social sea la prestación del servicio público de transporte y del servicio mercantil podrán adoptar por la forma de cualquier de las sociedades reconocidas por las leyes mexicanas. Queda prohibida la fusión de sociedades. Artículo 106. Los concesionarios y permisionarios establecidos como personas físicas podrán constituirse como personas morales conforme a las leyes aplicables para prestar en mejores condiciones el servicio de transporte público o el servicio mercantil. Para la realización de cualquier trámite ante la Secretaría, el representante legal de la persona moral deberá estar debidamente acreditado de conformidad con lo establecido en esta ley y su reglamento, presentando en su caso el acta de asamblea o documento en el que conste el acuerdo tomado por el órgano que administre y dirija a la persona moral del que se trate. Capítulo 2. De las concesiones para el servicio de transporte público. Artículo 107. Requieren del otorgamiento de una concesión los siguientes servicios públicos de transporte. 1. El transporte urbano. 2. El transporte suburbano. Y 3. El transporte mixto de pasajeros y bienes. Previo al otorgamiento de una concesión derivada de la solicitud formulada por una persona física para la prestación del servicio público de transporte, la Secretaría deberá 1. Llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para determinar las necesidades del servicio de que se trate. La realización de los estudios técnicos a que se refiere esta fracción no deberán exceder del término de 30 días hábiles. 2. Verificar que los solicitantes disponen de la capacidad jurídica, técnica, financiera y operativa suficientes para satisfacer las exigencias del servicio correspondiente en beneficio del público usuario. Y 3.
instrumentar las medidas tendientes a fomentar la constitución de personas morales, con la participación de las personas físicas que cuenten con concesiones en términos de lo que establezcan para el caso los reglamentos de la presente ley. Para los efectos de esta ley y su reglamento, se entenderá que el trámite correspondiente caduca cuando el solicitante deje de promover el expediente respectivo 120 días hábiles posteriores a la última promoción, en cuyo caso la Secretaría declarará desierto el trámite, determinando la improcedencia del mismo. Artículo 108. Tratándose de concesiones para el servicio de transporte público, el titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, será el único facultado para otorgarlas, mediante concurso público, siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley y su reglamento, atendiendo a los estudios técnicos que demanden las necesidades del servicio, el cual deberá celebrarse conforme a las siguientes bases. Número 1. El titular del Poder Ejecutivo convocará a concursos mediante una publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación del Estado y a través de la página web de la Secretaría. Dicha publicación se hará por lo menos con 45 días hábiles anteriores a la fecha fijada para la celebración del concurso. Número 2. La convocatoria deberá contener, inciso A, la declaratoria de necesidades, inciso B, la modalidad del servicio de transporte público de que se trate, inciso C, los términos y condiciones en que se otorgará la concesión, D, los requisitos para obtener la concesión y la forma de complementarlos, inciso E, plazo para la presentación de propuestas y entrega de documentos, inciso F, en su caso señalará los requisitos de instalación de terminales, bodegas, paradas intermedias, paraderos, talleres u otros similares relativos a brindar calidad en la prestación del servicio. Inciso G, características técnicas que deben tener los vehículos para cubrir el servicio que se concursa y, inciso H, garantías que se deban cubrir. Número 3. Dentro del plazo que se establezca en la convocatoria, el interesado deberá inscribirse al concurso mediante solicitud por escrito, a la que acompañará la documentación que acredite los requisitos establecidos en el artículo 110 de esta ley. 4. En la fecha establecida para el concurso se calificará la procedencia de las solicitudes inscritas y se emitirá el fallo atendido a los criterios establecidos en el artículo 112 de esta ley dentro de los 3 días posteriores a la fecha establecida para el concurso, debiéndose publicar el resultado de fallo en los siguientes 5 días hábiles en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación de la entidad o localidad de que se trate, en la página web y en los estrados de la Secretaría. Número 5. Posterior a la publicación referida en la fracción que antecede, en los siguientes 30 días, el titular del Poder Ejecutivo expedirá por conducto de la Secretaría y previo el pago de los derechos correspondientes el título de concesión que contendrá lo establecido en el artículo 94 de este ordenamiento. Artículo 109. La declaratoria de necesidades para el otorgamiento de concesiones contendrá como mínimo lo siguiente. Número 1. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el otorgamiento. 2. La modalidad en el número de concesiones que se requieran para satisfacer la necesidad detectada. 3. El tipo, número y características de los vehículos que se requieran. 4. Las condiciones generales para la prestación del servicio. Y 5. Las demás que señalan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Artículo 110. Las concesiones para la prestación de servicio de transporte público en sus diferentes modalidades se otorgarán a quienes cumplan los requisitos siguientes. Número 1. Personas físicas. Inciso A. Ser de nacionalidad mexicana. Inciso B. Tener cuando menos 18 años de edad. Inciso C. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Inciso D. No haber sido condenado por delito intencional o grave. Inciso E. Acreditar una residencia en el Estado de por lo menos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud. Inciso F. No tener antecedentes de revocación o declaratoria de nulidad de concesión del servicio público de transporte. Inciso G. Participar en el concurso público que para tal efecto se convoque conforme a las bases que señalen en la convocatoria respectiva. Inciso H. Presentar la solicitud con todos los requisitos que en la misma se consignen al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Dirección General de Transportes, dentro del plazo que señale la convocatoria, aceptando como respuesta a su petición el fallo que se publique en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la entidad. Inciso I.
someterse al estudio socioeconómico que al efecto practique la Dirección de Transportes, con el objeto de verificar la acreditación de la capacidad económica para la prestación del servicio. Las personas que acrediten una antigüedad de 4 años como operadores de vehículos de transporte público serán consideradas en el otorgamiento de la concesión cuando demuestren su capacidad económica, apoyada en una institución acreditada. Número 2. A personas morales. Inciso A. Exhibir acta constitutiva conforme a las leyes mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros y tener como objeto social principal la prestación del servicio de transporte público. Inciso B. Acreditar las facultades legales de sus representantes o apoderados legales. Inciso C. Demostrar capacidad de inversión para la compra, arrendamiento o adquisición de financiamientos para unidades, instalaciones e infraestructura que se requiera para la prestación del servicio. Inciso D. Acreditar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. Número 3. Para organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, acreditar su existencia legal mediante la exhibición de la ley o decreto de creación. Artículo 111. Las concesiones contendrán como mínimo lo siguiente. Número 1. Motivación y fundamento legal aplicable. 2. El nombre y datos del titular. Se trata de persona física o moral. 3. Número de concesión. 4. Tipo de servicio para el que se otorga. 5. Modalidad y especificaciones del servicio cuando proceda, así como jurisdicción territorial para la que se expide. Número 6. Vigencia de la concesión. Número 7. Características de los vehículos con los que se prestará el servicio, así como los datos del vehículo para la explotación del servicio. Número 8. En caso de personas morales, los vehículos que amparan la concesión. Número 10. Condiciones de operación del servicio. Registro Federal de Contribuyentes con giro de transportista. 11. Nombre del beneficiario sustituto. 12. Prohibición expresa de operar servicios distintos al autorizado. 13. Causas de revocación. Y 15. Lugar y fecha de expedición y firma de la autoridad concedente. Artículo 112. Las concesiones se otorgarán a los concursantes que garanticen la prestación del servicio de transporte público en las mejores condiciones, atendiendo en su orden a los siguientes criterios. Número 1. Ofrezcan mejor calidad en el equipo destinado al servicio. Número 2. Por la instalación de servicios auxiliares tales como terminales, bodegas, estaciones intermedias, sitios, propuestas de paraderos y bases, o por otras circunstancias similares que estén en condición de prestar a tal efecto y garantizar un mejor servicio al público. Número 3. Tratándose de personas físicas que justifiquen la solvencia para el desempeño del servicio, se preferirá en su orden. Inciso A quien acredite la mayor antigüedad de manera ininterrumpida como operador en el servicio de transporte público de que se trate, y inciso B, a quienes acrediten mayor antigüedad como solicitantes. 4. En caso de coincidencia se preferirá a las personas físicas o morales de origen tlaxcalteca. Número 5. En caso de existir nuevamente igualdad de condiciones, se preferirá a las personas físicas o morales vinculadas y con domicilio en las regiones o zonas que habrá de abarcar los servicios. Y 6. Tratándose de personas morales, se otorgará a la empresa que acredite que realizará una mayor y mejor inversión para prestar en condiciones óptimas el servicio concursado, comprendiendo en ello la capacitación del personal, la calidad de las unidades, los servicios y obras accesorias. Artículo 113. En ningún caso se otorgarán concesiones a quienes, habiéndolas tenido,